Ah, no. Ah, pero el administrador, venga, por favor. Gracias. Don Hernán, y a todos los trabajadores y trabajadoras que nos han recibido con tanta amabilidad y calidez, que nos han mostrado su trabajo cotidiano, este oficio de hacer pan, de hacer pasteles, que es tan importante en Chile y que nos da tanta alegría. Y quiero decirles que estamos acá apoyando desde el Estado a una pyme y que desde la comunidad emprendimientos como este salen adelante y no solamente generan empleo, sino también vida de barrio. Apoyemos a nuestras pymes, apoyemos a los negocios y locales de barrio. A propósito, también estamos sacando la nueva tirada del bolsillo electrónico, que también va a ser una ayuda importante para las familias en este contexto del invierno y en donde también se apoya principalmente a locales de barrio. Muchísimas gracias a la ministra Jara, al ministro Marcel, al presidente de la CUT, David Acuña, a todos quienes están aquí presentes, a las mujeres panaderas, a los hombres panaderos, pasteleros, pasteleras, porque aquí desde esta panadería, desde esta pyme, le estamos dando una buena noticia al país, que es que con mucho orgullo podemos decir que a partir de hoy, 1 de julio, el salario mínimo en Chile es de 500.000 pesos. Hemos cumplido con nuestra palabra y lo hicimos antes de lo inicialmente prometido. Cuando llegamos al gobierno en el 2002, el sueldo mínimo era de 350.000 pesos. Y en un poquito más de 2 años hemos concretado una alza histórica de 150.000 pesos, que es la más significativa en el último tiempo. Esto se ha hecho con diálogo, se ha hecho con responsabilidad, se ha hecho con compromiso, con diálogo entre empleadores, trabajadores y autoridades logramos llegar a un acuerdo que nos permite esta alza histórica del sueldo mínimo. Y de esta manera se retribuye de mejor manera el esfuerzo de miles de familias y trabajadores y trabajadoras que van a verse recompensados con su trabajo. Esto ha sido con diálogo, con responsabilidad y compromiso, porque el alza del sueldo mínimo la hemos hecho de forma gradual y fue un acuerdo en su momento que llegamos con la CUT, con la CPC, y en donde la ministra Jara estuvo también muy involucrada, y fue algo que en un comienzo nos dijeron que era imposible llegar a acuerdo, después nos dijeron que iba a ser imposible sostenerlo, y sin embargo aquí estamos, sosteniendo esta alza histórica a 500.000 pesos. Avanzamos en salario mínimo, avanzamos en la reducción de 40 horas, en la conciliación de la vida familiar, personal y laboral, avanzamos también con diferentes instrumentos de la OIT para proteger a los trabajadores y trabajadoras, avanzamos reactivando la economía, y no me cabe ninguna duda que con este espíritu vamos a poder avanzar en más herramientas que mejoren la calidad de vida de los chilenos y chilenas, cumpliendo a la vez nuestras responsabilidades. Un ejemplo de ello es lo que hemos anunciado hoy día en la mañana respecto al aumento del alcance que va a tener el subsidio para las tarifas eléctricas de 1.500.000 familias a prácticamente 5 millones de familias, gracias al esfuerzo conjunto de parlamentarios y parlamentarias y también del gobierno en un trabajo que se ha realizado entre Hacienda y Energía. La tarea de promover cambios y medidas responsables que permitan vivir dignamente continúa. Hemos seguido un camino que ha permitido estabilizar nuestra economía y retomar la senda del crecimiento, y eso se hace con responsabilidad de largo plazo. Para nosotros sería mucho más fácil no asumir las responsabilidades y ver y postergar pagar las deudas a futuro, pero como dijimos desde Magallanes, las deudas que no se pagan salen después más caras. Por eso, a la vez que asumimos los compromisos con responsabilidad, escuchamos la voz de la ciudadanía, que sabemos que vive inviernos difíciles y muchas familias que les cuesta llegar a fin de mes. Por eso hemos tomado esta decisión de aumentar la cobertura del subsidio a la tarifa eléctrica y además de reducirlo en el largo plazo en un 7%. Esto va a implicar que pasemos de un subsidio de 1.500.000 familias a 5 millones de familias. Es tremendamente significativo y además un descuento que va a ser tremendamente importante para todos quienes pagan cuentas de la luz, que apunta a un descuento de un 7%. Espero que además en los próximos días el Congreso nos dé otra buena noticia, que es que lleguemos a un acuerdo en aumento de las pensiones para los chilenos y chilenas, en la reforma de pensiones. Chile lleva demasiado tiempo esperando, 10 años, esperando un cambio estructural en el sistema de pensiones en Chile. Y hoy podemos lograrlo si hay voluntad política. Todos ustedes quienes están en su casa
conocen de seguro a una persona, seguramente familiar, persona mayor que después de haber trabajado toda su vida, después de haberse sacado la cresta trabajando toda su vida, recibe una pensión que no le alcanza para vivir. Eso está en nuestra voluntad como gobierno solucionarlo, pero requerimos de la concurrencia también de la oposición. Por eso insto a que a la brevedad se llegue a un acuerdo en el Congreso para que a la brevedad se vote y podamos darle esa buena noticia a los jubilados y jubiladas de nuestra patria que se lo merecen. Esto no es un tema ideológico, esto no es un tema de gobierno versus oposición, este tiene que ser un tema de unidad de Chile, porque, y en particular, pensando en las mujeres de nuestra patria, que han trabajado toda su vida muchas veces sin reconocérsele aquello y que hoy día reciben pensiones que no les alcanzan para vivir. Así que le pido por favor a los parlamentarios que todos nos pongamos una mano en el corazón y pensemos no en los réditos políticos de corto plazo, sino en las personas que lo necesitan para poder tener una vida más digna. Pienso hoy día en Solange, que nos está acompañando aquí hoy, que ella ha trabajado toda su vida, tanto de forma remunerada como también siendo cuidadora por más de una década, lo que le generó una laguna previsional. Hace 3 años Solange trabaja aquí en la Panadería Olimpia pese a estar jubilada. Y esa es la realidad de muchas mujeres y también hombres a lo largo de Chile que tienen que trabajar pese a estar jubilados. Cuando debieran estar descansando, disfrutando con la familia, tienen que seguir trabajando porque la pensión no les alcanza. La pensión que tiene Solange es de 101.000 pesos que recibe de la AFP y no le alcanza para costear sus gastos y apoyar a su marido que requiere cuidado. Y su caso es el de miles y miles de chilenos y chilenas de los cuales como Estado tenemos que hacernos cargo. Pero para eso requerimos unidad y concurrencia de las diferentes fuerzas políticas. No sigamos mirando al corto plazo, pensemos en el largo plazo y pensemos por sobre todo en los chilenos y chilenas para sacar adelante estas leyes que van en su directo beneficio. Construir una ciudad más justa, con mejores salarios, con mejores pensiones, que disminuyan las desigualdades, es una forma de cuidarnos y de forjar un mejor país, un país con mayor cohesión social, un país con más alegría, un país donde nos cuidemos entre todos. Yo estoy convencido que podemos. Estoy convencido que pese a las dificultades, que pese a que los inviernos en particular son difíciles, por materias climáticas, por materias económicas, tenemos las condiciones para salir adelante. Que Chile es un país que tiene motivos para estar optimista y que este año va a ser un buen año para los chilenos y chilenas. Yo les quiero transmitir esa confianza y que sea contagiosa y que con voluntad política, si la política se pone al servicio de la ciudadanía, del pueblo de Chile, de los trabajadores y trabajadoras, podemos lograr beneficios que mejoren materialmente las vidas de la gente y por lo tanto influyan también en tener un país mucho más feliz. Muchísimas gracias y los dejo con la experiencia también de Solange y lo que nos va a contar la ministra Jara sobre cómo se ha aplicado este alza del salario mínimo. Un gusto a todos y a todas. Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Solange Sepúlveda Navarro, tengo 61 años. Como dijo el presidente, jubilada con una pensión de 101.000 pesos. Empecé a trabajar a los 14 años. Dejé un tiempo de trabajar por tener mis hijos. Eso pasó de las lagunas a no tener una pensión digna que debo tener ahora. Fuera de todo de la AFP. ¿Cuántas veces hemos perdido cantidades de plata en la AFP? Yo no sé cuánta plata perdí. Y ahora me jubilo para decir, bueno, voy a descansar en mi casa tranquilamente, cuidar a mi marido que está enfermo, y no puedo. Con 101.000 pesos no alcanzo ni comer 2 días. Entonces tengo que seguir trabajando. No sé hasta cuándo. No sé hasta cuándo voy a trabajar. 3 años más, 4 años más, no tengo idea, hasta que la salud me acompañe, que eso es lo más importante, la salud. Así como me pasa a mí, me pasa mi compañera Hortensia, mi compañera Esilda, que también son pensionadas y también tienen que seguir trabajando porque la pensión no alcanza. Aquí en Chile no alcanza. Más encima que los años de vida que a uno le dan a 95 años, yo creo que no voy a llegar a los 95. Si llego a los 70, bueno, sería un milagro. Pero a eso le pido a la gente que se ponga las manos en el corazón y en el bolsillo también para subir las pensiones de todos los chilenos.
Porque después cuando estamos viejitos también dicen que no servimos, que ya no estamos capacitados para trabajar, que es el otro problema que tenemos nosotros, la gente que ya tiene una edad avanzada, que dicen que no, ya no, usted tiene una edad que no, pero a lo mejor nuestra experiencia es más importante. La juventud no tiene la responsabilidad que tenemos nosotros, cuidamos nuestro trabajo. Y como aquí todos luchamos para que nuestra panadería, porque para mí es nuestra panadería, siga adelante vendiendo, atendiendo a nuestra gente con una amabilidad, a la gente de edad, que mucha gente de edad viene acá. Así que eso, lo único que le pido, que nos suban la pensión. Nada más que eso. Muchas gracias. Una cosa muy breve que me gustaría agregar. Cuando hay quienes se niegan a incorporar un elemento de solidaridad en la reforma de pensiones, le están diciendo que no a Solange, que por haber criado sus hijos, que por tener que cuidar, tiene lo que se conoce como lagunas previsionales. Ese es el sentido de la solidaridad, hacernos cargo en conjunto de quienes han trabajado muchas veces de manera invisible, principalmente mujeres, cuidando. A ellas no les podemos decir que no. Gracias, presidente. Un gusto estar acá en la panadería Olimpia de la Comuna Independencia, así que también, alcalde, me estaba contando una historia. Usted sabe, presidente y colegas que están acá presentes, que esta panadería durante la pandemia, en una actitud solidaria, entregaba pan gratis con un convenio con la municipalidad a los vecinos de la comuna. La solidaridad nos hace bien, nos hace bien. Y hoy día, que estamos, ¿cierto?, cumpliendo un hito del gobierno del presidente Boric, cumpliendo el programa de gobierno, y eso es muy importante. Las promesas se hacen para cumplirse. Estamos con el salario a 500.000 pesos. Y esto ha sido paulatino en el tiempo, y quiero señalar que también ha sido con apoyo a las pequeñas y medianas empresas. Y creo que es importante entregar un par de datos, pero que reflejan no un número vacío, sino que cambios positivos, un poco más de tranquilidad para la familia al llegar a fin de mes. Hay 800.000 trabajadores en nuestro país que reciben salario mínimo. Y esos 800.000 trabajadores, casi la mitad de ellos son mujeres. Muchas jefas de hogar. 385.000 de esos 800.000 son mujeres. Y hay además otros 2 millones de trabajadores que se van a ver beneficiados porque el salario mínimo lo que hace también es reajustar proporcionalmente sus gratificaciones legales. Entonces, para todos aquellos que dijeron que no se podía, en base a un buen diálogo con los empleadores, con las grandes empresas, con las pequeñas empresas, con las y los trabajadores que nunca más deben estar ausentes de estos temas que son tan relevantes para el reconocimiento del valor de su trabajo, logramos avanzar y cumplir anticipadamente esta meta. Y esto no solo ayuda desde una perspectiva social, sino que también desde una perspectiva económica, porque los trabajadores con un poder adquisitivo mayor, sin duda también pueden ayudar a que la economía se mueva más. Y ese es un aporte indiscutible, que pocas veces se menciona. Siempre se habla de los grandes números, pero poco de lo que hacen las familias día a día con su esfuerzo. La señora Solange nos hablaba de su experiencia en pensiones y el presidente ya lo decía. No aprobar una reforma previsional, aunque algunos, como la líder del sector, alcaldesa Matei, ¿cierto?, ha señalado que no sería un problema hoy día el tema de pensiones para los chilenos y chilenas, no se soluciona negando el problema. Los problemas no se solucionan metiéndolos debajo de la alfombra. Los problemas se solucionan tomando medidas. Y por eso es tan importante avanzar con los senadores con quienes hemos tenido un buen trabajo en el Senado, y aprobar la idea de legislar para poder luego introducir indicaciones. Si nosotros no incorporamos algo de solidaridad en nuestro sistema, 1,5 millones de pensionados van a quedar en el sacrificio. Eso es lo que va a pasar. Y a eso es a lo que no podemos permitir que ocurra, porque no es justo ni reconoce el esfuerzo que las personas han hecho. Creo que hoy día es un día importante, vamos, ¿cierto?, hoy día desde ahora en adelante a aportar, ¿cierto?, al salario mínimo, y como señalábamos, junto con el Ministerio de Economía, con el Ministro de Hacienda, ¿cierto?, se aprobó esta ley con un subsidio a las pymes que va a beneficiar, o ha beneficiado, más bien dicho, durante todo este tiempo, a 155.000 pequeñas
micro, pequeñas y medianas empresas, que en promedio tienen 5 trabajadores, y ha significado un desembolso efectivo para un subsidio que no existía antes, que se creó en este gobierno de 260.000 millones de pesos, que es bastante importante porque le ha permitido también, me imagino yo, a las pymes poder cumplir con este compromiso, pero sin tanto sacrificio. Porque es difícil para las pymes. Tienen una gran cantidad de trabajadores, son las que más pagan salario mínimo y su participación de mercado es más reducida. Por eso, para que el país avance con todo ahí todo y siga creciendo, la idea es que nadie quede atrás. Ni las pymes, ni las grandes empresas, ni los trabajadores y sus familias, y menos las y los pensionados actuales. Gracias. Muchas gracias. Vamos a responder preguntas. ¿Sí? ¿Preguntas? Ahí se quedan ustedes dos Sí. con Mario para responder preguntas. Así que muchísimas gracias, Solange. Gracias a usted. Un honor, de verdad. Muchas gracias. Compañeros, compañeras. Nos vemos a todos. ¿Preguntas de la prensa? Ministra, estamos por acá, no nos vemos, la verdad. Pero aquí estamos. Veo manito. Ya, solo si es que ya están en los 500.000 pesos, pero sabemos que hay una nueva propuesta de la CUT sobre la mesa. ¿Qué luz se ve allí? ¿Podría haber un compromiso por parte del gobierno? ¿Quiere responderlo usted? Lo responderé. Bueno, estamos en este momento celebrando, ¿cierto?, la implementación de la última parte del acuerdo anterior sobre reajuste del ingreso mínimo, a lo cual este año se le ha agregado además aumento de los beneficios de la asignación familiar, SUF y de aplicación o reactivación del bolsillo familiar electrónico en el invierno siempre del 2024. Los planteamientos que ha hecho la CUT se refieren, ¿cierto?, a lo que continúe como negociaciones en el futuro. Para eso está contemplado que se haga un informe sobre el poder adquisitivo de las remuneraciones a comienzos de año, en marzo del próximo año. Así que eso va a dar un marco y va a dar antecedentes para poder conducir las negociaciones que sigan. Así que tenemos que darle a cada cosa su tiempo, pero al mismo tiempo, pero entre tanto no estamos desaprovechando el tiempo intermedio porque estamos trabajando en mejorar la información sobre la estructura remuneracional del país, sobre las condiciones de trabajo, etcétera, parte de la agenda que también se acordó con la CUT en la negociación de este año. Ministro, quería también acá aprovechar de preguntarle su análisis sobre el IMASEC de mayo, que a juicio de algunos pudiera haber sido un poco más decepcionante, y particularmente por el desestacionalizado, que suma 3 meses consecutivos con caídas. Sí, bueno, el IMASEC de mayo dio un crecimiento en 12 meses de 1,1% y una caída de 0,4% respecto del mes anterior, desestacionalizado, como usted menciona. Es una cifra que está por debajo de las expectativas, incluso después de conocerse los indicadores sectoriales, y que no podemos calificar sino de insatisfactorio. Esperamos mucho más de la economía, probablemente no vamos a ver todavía movimientos importantes en los datos de junio, porque en junio cayeron muchos días, particularmente en el caso de la educación, de vacaciones escolares, de suspensión de clases. Todo eso afecta en la metodología del cálculo IMASEC, afecta la medición de actividad. Así que es fundamentalmente en el tercer trimestre de este año donde ya vamos a empezar a ver una dinámica más robusta que nos va a llevar a cifras del orden del 2,7% de crecimiento, como lo hemos estimado. Es decir, aún siendo esta una cifra insatisfactoria, no pone en cuestión que tengamos un año con un crecimiento considerablemente mayor que el año pasado, en el orden del 2,7%, como lo hemos estimado nosotros. Ministro, buenas tardes. Acá le quiero preguntar sobre el subsidio eléctrico y la ampliación también del subsidio. ¿De dónde van a financiar y de dónde van a sacar los recursos para poder financiar finalmente esta ampliación? Sí, bueno, lo que ha anunciado el ministro Pardow tiene dos partes. Tiene una parte que tiene que ver con el ajuste de las tarifas propiamente tal,
en que, de acuerdo a ajustes en el modelo y la estructura tarifaria, se va a lograr reducir en un 7% de manera permanente. La otra parte tiene que ver con los subsidios. Los subsidios se van a incrementar, como señaló acá el presidente, desde 1,5 millones de hogares a cerca de 5 millones de hogares, es decir, prácticamente la mitad de la población. Eso se va a financiar de 3 fuentes. Una de ellas va a ser un incremento transitorio en el impuesto a las emisiones de carbono por parte de las mismas centrales térmicas en particular. En segundo lugar, también como parte del ajuste tarifario, un aumento en las tarifas, un aumento relativamente pequeño en las tarifas básicamente a grandes empresas, que se va a compensar con la reducción de cargos, la reducción del 7% de cargos que mencionaba, y una tercera parte va a ser un aporte fiscal que va a ser equivalente al IVA que se va a recaudar, el IVA adicional que se va a recaudar como producto del aumento de las tarifas, dado que el consumo eléctrico está afecto a IVA como todos los otros productos y servicios en la economía. Las proporciones exactas, los números exactos en torno a eso, los vamos a ver más en detalle a medida que afinemos los cálculos, pero lo importante es que estamos haciendo, en primer lugar, un cambio permanente en materia de tarifas que va a ser favorable a todos los consumidores, y por otro lado, un aumento muy sustancial de los subsidios para llegar prácticamente a la mitad de la población. Ministra. Sí, es que un detalle muy chico, ministro, respecto de lo que acaba de decir. ¿Hay algunas de esas medidas que usted acaba de decir que dependan de proyectos de ley con aprobación en el Congreso, o son todas ya que se pueden implementar? No, la mayor parte de esto requiere legislar. De partida, para incrementar los subsidios se requiere legislar, lo mismo que para el ajuste de las tarifas. Así que esto va a ser objeto de un proyecto de ley. Estamos operando dentro del mecanismo que se creó en la ley anterior, que estableció esta mesa técnica con los parlamentarios de las comisiones de energía del Senado y de la Cámara de Diputados. Y sobre esa base, y apurando un poco el tranco, porque originalmente estaba previsto que el trabajo de esta mesa terminara recién a comienzos de septiembre, tenemos que apurar el tranco para que tengamos un proyecto que pueda estar prontamente en el Congreso, esté aprobado, y con eso le podamos dar seguridad a las familias que van a tener estos apoyos de estas distintas fuentes. Ministro, buenas tardes. Le quiero preguntar por un preinforme de Contraloría que detectó posibles irregularidades en una licitación. Esto tiene que ver con la JUNAEV, con la beca BAES. Le quiero consultar cuáles son las medidas que se han tomado, que se pueden tomar para evitar, para detectar estas situaciones, como así se cuidan los fondos fiscales, que es lo que está detrás de esto. Sí, bueno, en este caso, como usted señala, cuando se trata de un preinforme, ese informe está dirigido al servicio. El servicio tiene la obligación de responder, explicar, justificar, documentar, ¿cierto?, lo que ha hecho. Una vez que eso ocurra y lo evalúe la Contraloría, tendremos claridad sobre la existencia de algún tipo de abuso o irregularidad. Pero esto tiene que seguir el cauce que corresponde. Ministro, ¿cómo está? Buenas tardes. Le quisiera preguntar si es que se equivoca la senadora Bodanovich cuando plantea que no es el momento de terminar con las AFP. La senadora Bodanovich. A la ministra también la misma pregunta, nos encargan acá otros compañeros. ¿Se equivoca la senadora Bodanovich cuando plantea esto? Y también, ¿cómo espera que avance el tema esta semana en el Congreso? Sí, mire, a ver, yo diría en primer lugar, yo hablé con la senadora Bodanovich y me aclaró que en realidad ella lo que estaba haciendo referencia era a la derogación del DL 3500, cuestión que ya fue resuelta en la última etapa de tramitación del proyecto en la Cámara de Diputados. Así que la forma misma, la estructura del proyecto cambió en ese sentido. Fue, como lo señaló la senadora, una señal importante de flexibilidad hacia la oposición en esa instancia. Ahora, creo que hay que decir que en estos momentos, tomando en cuenta el trabajo que se ha hecho en la comisión técnica que se creó por la Comisión de Trabajo del Senado, por las mismas declaraciones que hemos visto
a algunos integrantes de esa comisión, particularmente el senador Galilea. Por los contactos que se ha tenido, creo que nunca hemos estado tan cerca de tener un acuerdo en materia de pensiones. Lo que necesitamos para que esa cercanía se transforme en una realidad es que haya la voluntad, la valentía de dar un paso adelante y decir, sí, tenemos un acuerdo. Muchas veces nos ha pasado que hemos tenido diálogos y al final, en el último minuto, ¿cierto?, surge el temor de aparecer formando parte de un acuerdo. Eso, la verdad es que contrasta mucho con lo que los chilenos y chilenas normalmente declaran, que es que esperan que los parlamentarios, que los políticos lleguen a acuerdos. Pero por la dinámica misma de nuestra política, por tensiones que se van generando, desgraciadamente muchas veces hay quienes se quedan cortos y no son capaces de dar ese paso adelante. Creo que tenemos todos los elementos para poder lograr un acuerdo y lo que necesitamos es simplemente una dosis adicional de voluntad, de valentía y de decisión de responder a las necesidades de las chilenas y chilenos. Ministro. Yo, para complementar lo señalado por el ministro, el proyecto de ley del gobierno contempla la eliminación de las AFP a través de la división de la industria. Y en esto hay que ser bien claro porque necesitamos, ¿cierto?, yo diría, varias señales políticas en torno a avanzar en la reforma previsional, pero también nos ha ocurrido un fenómeno donde las AFP han jugado un rol activo en política, oponiéndose a cualquier cambio que se quiera hacer en el sistema desde hace bastante tiempo, poniendo el foco en su lucrativo negocio, más no en la realidad que viven los pensionados y pensionadas de Chile. Y hoy día se necesitan hacer cambios a fin de poder generar una mayor competencia, permitir que efectivamente las comisiones bajen, las rentabilidades mejoren, pero en definitiva y fundamentalmente que nuestro sistema de pensiones tenga una legitimidad social del cual hoy día no cuenta. Tenemos por un lado una industria que le va excesivamente bien y por otro lado unos pensionados a los cuales les va muy mal. Esa es la realidad. Por eso el gobierno ha puesto el foco en mejorar pensiones con distintos elementos técnicos que se desarrollan, entre otros la eliminación de las AFP a través de la separación de funciones. Muchas gracias. No hay más preguntas, ¿cierto? Muchas gracias. Ya. Una gracias.